El agujero de la capa de ozono nos expone a una mayor radiación ultravioleta. Esto puede producir, entre otras cosas, cáncer de piel y cataratas en los ojos. El agujero de la capa de ozono ha sido una preocupación mundial, porque cada vez se ha ido agrandando más a lo largo de los años. Y esto parecía algo irreversible, hasta el año 2020. Algunos dicen que debido a la pandemia, al encierro por causa de la cuarentena que se vivió en todo el mundo, esto hizo que el hombre no causara más daño al planeta, porque todos los problemas de nuestro planeta son causados por la misma humanidad. De algún modo, algo sucedió, y lo que parecía irreversible se revirtió en el año 2020, y el agujero de la capa de ozono se ha ido cerrando. Decimos que algo es irreversible cuando no podemos volverlo a la condición anterior, cuando no podemos restaurar algo a la condición anterior, cuando no se puede revertir. Es por eso que, aunque hay cosas que a veces no sean tan irreversibles como nosotros lo vemos, lo cierto es que nosotros entendemos que por la gravedad de una situación parece que esto no se puede revertir, no hay marcha atrás, muchas veces decimos. Es importante entender que para Dios nada es irreversible. No hay situación que Dios no pueda revertir. Nuestro gran problema es mirar la gravedad. Hay situaciones que son tan graves en nuestra vida. Hay situaciones en el matrimonio que a veces son tan graves y decimos no, la situación del matrimonio ya es irreversible. Problemas de salud, una enfermedad, un diagnóstico médico que nos dice esta enfermedad, este cuadro es irreversible. Tu situación económica, tal vez la relación con algún familiar, con tus hijos, el daño que nos hemos causado a veces los unos a los otros ha hecho que relaciones sean irreversibles o parezcan irreversibles por la situación, por la gravedad. Y si bien es cierto que solo Dios puede revertir lo irreversible, también es cierto que muchas veces revertir lo irreversible o lo que parece irreversible dependerá de nosotros. Hoy quiero leerte un pasaje en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Me gustaría que si tienes Biblia puedas tener la mano, abrir tu Biblia, porque voy a leerte otros textos, además de esto, base al comienzo de este mensaje. Primer libro de Reyes, quiero leerte para introducir al tema el versículo 1, 2 y el versículo 41 de este texto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, 2 y 41. Dice, pasado muchos días, la palabra muchos días, habla de una situación que se había extendido a lo largo del tiempo. Vino palabra de Dios a Elías en el año 3, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues, dice el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. 3 años y medio habían habido de sequía, que habían ocasionado una situación de gravedad, de hambruna. No había pastos, no había cosecha, el ganado se moría, la situación era desesperante. Esto describe exactamente lo que sucedía en aquel momento. El hambre era grave en Samaria. ¿Y quién puede revertir la lluvia? Si Dios no envía lluvia, ¿de qué manera puede el hombre hacer que la lluvia venga? Es algo irreversible desde el punto de vista humano. Pero Elías era un hombre de Dios. Y dice el versículo 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, que era el rey de Israel, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Bueno, la lluvia no se oía en realidad, pero él había oído una palabra de Dios, que Dios le dijo que se mostrara, porque Dios iba a enviar una lluvia. Y cuando él oyó esto, él oía la lluvia por fe. Si Dios no nos ha dado la capacidad de crear, pero Dios nos ha dado la capacidad de combinar las cosas creadas. Los colores primarios, por ejemplo, son el amarillo, el rojo y el azul. ¿Qué significa color primario? Que no surge de la combinación de ningún otro color. Sin embargo, el ser humano, en su creatividad,
digamos así, de combinar las cosas creadas, ha logrado sacar de allí una gama infinita de colores al mezclar esos colores primarios. Hay combinaciones que son muy poderosas, para lo bueno, pero hay combinaciones que son muy poderosas para lo malo. Y todo esto te lo estoy diciendo para introducir un poquito el contexto de esta palabra. En los días de Elías, en los días de esta sequía, en Israel, precisamente en Samaria, había una combinación muy poderosa para lo malo. Esta combinación estaba dada por el poder político, representado por el rey Acab, un rey corrupto, un rey que no tenía en cuenta a Dios en su vida, que no tenía temor de Dios. Y la combinación estaba dada con su esposa, Jezabel, que representaba el ocultismo, que representaba el satanismo, que se oponía a todo lo que se llama Dios. Así que bien podríamos decir que el espíritu de Jezabel es el espíritu que hasta nuestros días se opone a Dios, el espíritu que un día se manifestará en todo su esplendor, el espíritu del anticristo. Ahora había una combinación allí poderosa para lo malo, para llevar a cabo los planes de Satanás. La combinación del poder político y la combinación de un espíritu de seducción, de un espíritu inmoral, de un espíritu satánico. Y cuando estas cosas se combinan, Satanás logra llevar adelante sus planes y logra traer la maldición y la muerte a la humanidad. Hoy en día estamos viviendo esto y lo vemos de una manera tan clara como se sigue prolongando a lo largo del tiempo. Los poderes políticos que ignoran a Dios, que ignoran la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios y que unidos a estos espíritus diabólicos han establecido cosas en nuestra sociedad, como el matrimonio igualitario, como el aborto, como esta decadencia de ir hacia los niños, de distorsionar en los niños los diseños de Dios. Esto es algo sumamente diabólico, es una combinación. Ahora, la buena noticia es que esto es revertible. Y aquí vemos también a Elías, que simboliza al pueblo de Dios, por lo cual representa a nosotros, la iglesia. Y Dios le dijo a Elías, ve y muéstrate. Si hay algo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos, es mostrarse a un mundo que está cegado por el pecado. Ahora, Elías, una persona que representaba al pueblo de Dios y al cual Dios le dio instrucciones. Y lo llamativo aquí, y es el centro de este mensaje, es que Elías hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. No tenemos tiempo de leer todo este capítulo 18, pero Elías confrontó a Acab, confrontó a los profetas de Baal, el dios de la lluvia, al cual adoraban allí en Israel. Y le pedían que enviara lluvia, pero Dios había trastornado los dioses de este mundo, como lo hace hasta el día de hoy. Y este Dios de la lluvia no le enviaba lluvia, porque el único que puede enviar lluvia es Dios. Entonces Elías confrontó a estos 400 profetas de Baal y a los desafió. Ahora Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado, primero. Y luego los desafió a que ellos oraran a Baal para ver si Baal enviaba fuego del cielo. Y Baal no envió fuego del cielo, naturalmente, porque no es Dios. Y Dios envió fuego del cielo y Elías derrotó a los profetas de Baal. Todo esto había sido una gran victoria. Sin embargo, el hambre aún seguía siendo grave en Samaria. ¿Qué es lo que falló? Elías lo había hecho todo. Ya no le quedaba más nada por hacer. Él había obedecido a Dios. Él había seguido todas las instrucciones de Dios, y Dios le dio la victoria. Pero el hambre seguía siendo grave en Samaria. Esto a veces nos sucede a nosotros. Exactamente esto nos sucede. Yo no sé si a vos te ha pasado. ¿Cuántas veces decís lo he hecho todo? Todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer lo hice. Seguí todos los pasos, toda la instrucción, toda la palabra que Dios me dio. Sin embargo, la situación sigue siendo grave en mi matrimonio. La situación sigue siendo grave en mi salud. La situación sigue siendo grave en mi economía. Mi familia no ha sido restaurada. Yo sigo siendo débil, no he podido ser libre de malos hábitos, de vicios. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué le faltaba a Elías?
¿qué más se podía hacer si él ya había hecho todo lo que Dios le había dicho? ¿Qué más se necesitaba para revertir lo que parecía irrevertible, esa situación tan grave, esa gravedad que parecía no ser revertible? Pero ¿qué necesitaba Elías? Porque esa situación fue revertida. Y lo vamos a ver en los versículos que siguen. Porque esto es lo que necesitamos nosotros para revertir lo irreversible cuando ya lo hemos hecho todo. Lo primero es pagar el precio del milagro con oración. Notemos que dice el versículo 42 del capítulo 18. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, o entre las rodillas. Todo lo bueno tiene un precio. Nuestro gran problema es que a veces nos gusta lo cómodo, lo fácil, y hay cosas que son gratuitas de parte de Dios, pero son limitadas. Esto lo podríamos ilustrar con las apps que descargamos en nuestro teléfono, por ejemplo. ¿Cuántas veces te ha pasado que descargaste una app para, no sé, por ejemplo, editar videos, para editar fotos? Y puedes hacer algunas cosas, pero si quieres ir un nivel más arriba, entonces te ofrecen la calidad premium de esa misma app. Y para llegar a esa calidad premium tienes que pagar un precio. Entonces, como no estamos dispuestos a veces a pagar el precio, nos quedamos con esa versión limitada de las cosas. Y a veces nos sucede esto para revertir lo irreversible. Tenemos buenas intenciones, queremos hacerlo bueno, pero de una manera limitada. Y no estamos dispuestos a pagar el precio. Y para revertir lo irreversible es necesario pagar un precio. Es necesario tener mucho más que buenas intenciones. Si pudiéramos preguntarle a alguno de los habitantes de Samaria en ese tiempo si anhelaban que la sequía terminara, sin duda nos diría que sí. Todo el mundo quería que esa sequía tuviera un fin. 3 años y medio de sequía. Todos querían que viniera lluvia. No les importaba si venía de Baal, si venía de Dios. Ellos querían la lluvia, porque la situación era grave, el hambre era grave en Samaria. Aún el mismo rey Acab, como líder del país, aunque fuera corrupto, aunque no tuviera temor de Dios, él anhelaba que esta situación cambiara, pero encontramos algo importantísimo en este versículo. Y es que Acab, viendo la gravedad de la situación, él subió a comer y a beber. Elías, en cambio, subió al Carmelo, no a comer y a beber. Él se postró en tierra y él puso su rostro sobre sus rodillas. Él se puso a orar. Acab entendía la gravedad de la situación, pero seguía haciendo lo mismo que siempre hacía, tranquilo, en su zona de confort, de su zona de comodidad. Elías se decidió a pagar un precio. La gran mayoría de las personas no logra revertir lo que parece irreversible, aunque quieren revertirlo, aunque quieren cambiar, pero aún viendo la situación de la gravedad en la que se encuentra su familia, su vida, sus hijos, su matrimonio, su economía, la situación, la gravedad de lo que están viviendo. Y cuánto más se puede echar a perder una situación. Aún así siguen en su zona de confort, siguen en sus placeres, siguen en sus pecados, siguen en sus pensamientos. No pagan el precio de Dios orando, siguen en sus maldades. Esta es la razón por la cual hay cosas que pudieran ser revertidas en nuestra vida, pero de repente se vuelven irreversibles. Son muy pocos los que son como Elías, que están dispuestos a pagar un precio de orar, el precio de dejar la comodidad, el precio de buscar a Dios hasta que el milagro ocurra. Este es un desafío para tu vida. Si has hecho todo y no has obtenido los resultados y la situación sigue siendo grave en tu vida, decídete a pagar un precio de oración hasta que el milagro ocurra. La segunda cosa que necesitamos para revertir lo irreversible luego de haberlo intentado todo y no haberlo podido lograr es mantener nuestra posición en Dios. Mirá que dice el versículo 43, dice, y dijo a su criado, Elías le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, sube o vuelve
7 veces. Descuidar tu posición solo agravará tu situación. Yo creo que muchos, principalmente en Argentina, recordarán, tanto los de Boca como los de River. Unos por motivos de alegría y otros por motivos de bronca y de tristeza. Recordarán esa final de la Copa Libertadores que tuvo lugar en Brasil. River ganaba 2-1. Faltaban 5 minutos para el final y el arquero de Boca, Andrada, fue a cabecear un córner, faltando 5 minutos. Lo que sucedió es que hubo un contragolpe de River y el arco estaba vacío. Andrada, el arquero, había descuidado su lugar en búsqueda de empatar el partido, y lo único que logró fue agravar la situación, porque eso determinó el 3-1 definitivo y coronó a River campeón. No podemos descuidar nuestra posición, porque descuidar nuestra posición agravará solamente nuestra situación, y es importante entender que nuestra victoria en lo natural depende de nuestra posición en Dios. Por eso que Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una posición en Dios que nunca debemos descuidar. Notemos que Elías subió al Carmelo, al monte Carmelo, pero no subió a la parte más alta de ese monte. Es por eso que le dijo a su criado, sube a la cumbre y mira hacia el mar. Porque en la cumbre de lo más alto del Carmelo se podía ver el mar Mediterráneo. Y todas las tormentas venían de ese lugar. Entonces Elías le dice, sube. ¿Por qué le dice sube a la cumbre? Porque él no estaba exactamente en la cumbre. Estaba en la cumbre, pero en una posición que no podía ver hacia el mar. Allí él estaba orando. Porque no era una posición que tuviera que ver con lo natural. Porque Elías no se dejaba guiar por lo que veían sus ojos. A él no le interesaba ver, a él le interesaba guiarse por la fe, porque la fe tiene que ver con las cosas que no vemos. Esa era su posición en Dios, una posición por fe y no por vista. Nuestra posición en Dios es una posición que está por encima de lo natural. No tiene que ver con la gravedad de la situación de lo que vemos. Tiene que ver con lo que nosotros le hemos creído a Dios. Porque Dios le había dado una palabra a Elías. El hambre seguía siendo grave en Samaria. Pero Elías no abandonó su posición en Dios. Y aunque el criado le dijo, cuando miró, dijo, no hay nada. No viene lluvia, no pasa nada. Elías siguió creyendo y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Hay muchas personas que te van a decir, mira, no pasa nada. No pasa nada. Lo has intentado, estás orando, pero no hay cambio. Y muchas veces el diablo mismo te va a susurrar, no pasa nada, no sigas intentando. Vuelve atrás, ya está, deja. No tiene sentido luchar. Elías no abandonó su posición. La tercera cosa que necesitamos para revertir lo irreversible, luego de haberlo intentado todo, es valorar las pequeñas cosas. El versículo 44 dice, a la 7ª vez dijo el criado, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Dice que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. No era gran cosa lo que había visto. Las grandes cosas suelen tener pequeños comienzos. En el año 1895 se proyectaron las primeras imágenes de cine. Eran blanco y negro y eran una especie de documental, o obreros en una fábrica. Todo así muy rústico. No había grandes expectativas con eso, pero bueno, sí había expectativas por ver la reacción de la gente. Y la gente tenía expectativas, pero el tema es que nadie pensó a dónde llegaría la industria del cine, mucho más después de los primeros resultados. Porque entre esas primeras imágenes, un tren venía justo en dirección a la pantalla y la gente salió corriendo por temor a que el tren los atropellara. Nadie imaginaba que ese pequeño comienzo diera lugar a una industria tan grande como lo es hoy el cine. Y a veces sucede esto. Los pequeños comienzos no parecen ser muy alentadores. Hacía falta mucho más que una nube del tamaño de la palma de una mano. Una pequeña nube luego de 3 años y medio, solamente una pequeña nube. Hacía falta una gran lluvia para terminar con 3 años y medio de sequía. No una lluviecita, hacía falta una lluvia torrencial
para cambiar esa situación. Es por eso que cuando el criado vio una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, la desestimó. Sin embargo, Elías valoró esa pequeña nube y él dijo: ve y dile acá, unce tu carro para que la lluvia no te ataque, no sea que los ríos comiencen a crecer y luego no puedas llegar a la bendición. Dios suele hacer grandes cosas a partir de pequeñas cosas. Cuando haya pequeñas cosas, luego de que has estado orando y perseverando y veas una nube, créele a esa nube. Por eso que el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Parece insignificante lo que Dios está haciendo en tu vida, pero luego se transforma en el árbol más grande de todos. Una pequeña nube. Tienes que saber que a través o a partir de una pequeña nube, Dios puede traer una lluvia de bendición a tu vida. Quiero terminar leyéndote los últimos versículos, que dice el versículo 44 y 45. Dice, versículo 45 y 46. Y aconteció estando esto que los cielos se oscurecieron. Dice, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab, hasta llegar a Jezreel. Elías llegó primero. ¿Sabes? Hace algunos años yo me había atrasado con una deuda impositiva, una situación económica, y resultó ser que un día la contadora me dice: mira, ha salido una moratoria. Si vas y te anotás en esta moratoria, vas a pagar el 50% de la deuda. Y yo dejé pasar el tiempo, porque lo voy a dejar para después. Resultó ser que cuando fui a sacar la moratoria, me encontré que esa moratoria ya no estaba. Y no solo no la pagué, se la pagué, pero no solo no la pude pagar con el 50% de descuento, sino que además la tuve que pagar con el 50% de recargo. Una tardanza puede arruinar una bendición en nuestra vida. Notemos que los dos corrieron. Acab corrió y Elías corrió. Pero Acab corrió en carros. Elías corrió a pie. ¿Cómo es posible que corriendo a pie un hombre pueda llegar primero? Es que Acab confiaba en lo natural para alcanzar esa bendición que Dios había dicho que enviaba. Y Elías confiaba en el poder de Dios. Elías primero oyó, versículo 2 dice que una lluvia se oye, pero era la palabra la que había oído. Y luego que oyó, oró por esa palabra. Y luego que oró, corrió, porque él no quería perder esa bendición. Dios puede darte lo que nadie puede darte, por lo cual, aunque una situación parezca grave en tu vida, si pagas el precio de tu milagro en oración, si mantienes tu posición en Dios, si valorizas las pequeñas cosas, Dios te dará lo que nadie puede darte. Si oyes esta palabra y oras para recibir lo que Dios te ha dicho que va a enviar, si te mueves rápido, tienes que moverte con diligencia, porque una tardanza puede arruinar tu bendición. Porque no son los carros, no son las cosas naturales, no es un gobierno, no son los médicos, no son las personas los que pueden ayudarte a alcanzar la bendición, es el poder de Dios, el único que puede revertir lo que parece irreversible en tu vida. ¿Habrá una situación que parece irreversible? ¿Habrá alguna situación que dices, la verdad, esta situación es grave en mi vida? Te invito a que recibas esta palabra y que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos renueva a creer que cualquiera sea la situación, que cualquiera sea la gravedad de una situación en nuestra vida, nada es irreversible y puedes revertir en nuestra vida cualquier situación. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque así te llegarán las notificaciones de los mensajes que subamos, y también te invito a que compartas esta palabra, porque será de bendición para tu vida, la vida de aquellos que sean alcanzados por este video, por este mensaje, por esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga.